Hola a todos, en este video vamos a hacer las demostraciones que acordamos luego de estudiar las propiedades del operador sumatoria, que decían que la sumatoria de una constante es n veces la constante, la sumatoria de una constante por una variable es la constante como factor de la sumatoria de la variable y que el operador sumatoria se puede distribuir entre dos sumandos. Sea parte de esta expresión, podríamos pasar a esta. Entonces vamos a partir de esta definición del promedio aritmético, vamos a hacer estas demostraciones que están propuestas para que aprendamos a movernos con eso que queremos hacer ahí. Entonces esta es la demostración que queremos hacer, que la sumatoria de x sub i menos x promedio es igual a 0. Para eso recordemos de dónde partimos. Otra vez recordemos que cuando decimos x promedio estamos hablando de esta expresión, la sumatoria de x sub i desde i igual 1 hasta n dividido en n será x promedio. Entonces, con eso en mente, vamos a hacer la demostración. Tengamos en cuenta que estudiamos varias propiedades. Una de las propiedades es que este operador sumatoria lo puedo distribuir para cada uno de los sumandos que aparecen en esta expresión. Entonces, de esa manera, aplicando esa propiedad, yo sé que eso va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i menos la sumatoria desde igual 1 hasta n de x promedio. Y que también sabemos a partir de esta expresión que teníamos acá, que podemos escribir esta sumatoria de x sub i, la podemos escribir, dada esa definición que tenemos, como n x promedio. Entonces, si eso es así, podemos reescribir esto que está aquí como n x promedio. Y resulta que x promedio es una constante. Entonces, la primera propiedad que estudiamos dice que la sumatoria de una constante es n veces esa constante. Entonces, esto será n x promedio. Por lo que n x promedio menos n x promedio es igual a 0. Con lo que hicimos la demostración que queríamos realizar. ¿Listo? Eso con respecto a la primera demostración que estaba propuesta. ¿Cuál fue la otra demostración que propusimos? Esta segunda, que es una expresión muy utilizada cuando queremos calcular varianzas muestrales y varianzas poblacionales. Entonces, manos a la obra, vamos a hacer esa demostración aplicando esas tres propiedades que estudiamos y las definiciones que también hemos utilizado, en particular la de x promedio. Entonces, nosotros en las propiedades que estudiamos sabemos que podemos distribuir el operador sumatoria, pero para eso la expresión no debe tener esta exponencial. Entonces, lo primero que debemos hacer es poner esa expresión en los términos que sí sabemos operar. Entonces, yo sé que por propiedades, al desarrollar por propiedades de la potenciación este binomio al cuadrado, yo lo puedo reescribir como el primer elemento al cuadrado menos 2 veces el primer elemento por el segundo más el segundo elemento al cuadrado. Y esta sumatoria sí tiene una estructura parecida a la que estudiamos, y sobre esa sumatoria sí podemos aplicar las propiedades que definimos. Entonces, sobre esa sumatoria sí puedo aplicar esta propiedad de distribución del operador sumatorio. Entonces, eso es igual a sumatoria del primer término menos sumatoria del segundo término, pero en este caso ya sabemos que el 2 es una constante y que x promedio es una constante. Entonces vamos a inmediatamente sacarlo del operador sumatoria, aplicando la segunda propiedad que estudiamos, por la sumatoria de x sub i.
más el último término, sumatoria de x promedio al cuadrado. ¿Qué tenemos de aquí en esta ecuación? El primer término permanece igual, sumatoria de x promedio al cuadrado, menos 2x promedio, y sabemos, porque lo estudiamos también en la anterior ecuación, que esta expresión yo la puedo escribir como nx promedio, con lo que esto me quedaría 2x promedio por nx promedio, que si lo escribo de otra forma, lo organizo un poquito, podría yo escribir 2, organizándolo un poquito, nx promedio al cuadrado. Y la última expresión, ¿cómo me queda? Tengo sumatoria de x promedio al cuadrado. Recuerden que x promedio en este caso actúa como una constante. Y estoy sumando esa constante que está al cuadrado desde i igual 1 hasta n. Entonces, esa expresión será nx promedio al cuadrado. Nx promedio al cuadrado con uno de estos menos 2nx promedio al cuadrado me darían como resultado un menos nx promedio al cuadrado, con lo que esa expresión finalmente sería sumatoria de x sub i al cuadrado menos nx promedio al cuadrado. ¿Sí? Entonces demostramos que esta expresión de la sumatoria de las distancias al cuadrado yo la puedo obtener haciendo esta operación, la sumatoria de cada uno de los valores de x sub i al cuadrado menos nx promedio al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces hemos realizado ya esa demostración. ¿Qué otra demostración hicimos en esta clase? Vamos a hacer esta demostración que ustedes estaban revisando también, donde aplicamos exactamente las mismas propiedades y definiciones de x promedio que hemos estudiado y esa forma de reescribirlo. Entonces vamos por ello. ¿Cómo se haría esta demostración? Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribirlo en los términos que hemos estudiado. Entonces vamos a mostrar que este término que está a la izquierda se puede reescribir como cualquiera de estos tres que está a la derecha. Entonces vamos a hacerlo por partes. No sabemos operar esta expresión, entonces tenemos que desarrollar esta multiplicación para que quede en un formato que sí podemos operar fácilmente. Debemos desarrollar esa multiplicación. Entonces simplemente esa expresión es igual a x sub i por y sub i, que es el resultado de multiplicar este por este, menos x sub i por y promedio, menos x promedio por y sub i, más x promedio por y promedio. Entonces, con esa expresión sí podemos distribuir el operador sumatoria, con lo que obtendríamos sumatoria de x sub i por y sub i, menos, recuerden que tengo el operador sumatoria que lo estoy distribuyendo, x sub i por y promedio, menos sumatoria de x promedio por y sub i, más sumatoria de x promedio por y promedio. Esta expresión la podemos usar de distintas formas. Entonces, por ejemplo, hagamos un primer ejercicio que es factorizar de el sumando 1 y el 2, los metemos en una sola sumatoria y factorizamos dentro de esa sumatoria x sub i. Entonces eso me quedaría factor de, primero, estas dos cosas, sumatoria x sub i por y sub i menos x sub i por y promedio. Y dentro de esa sumatoria, los dos sumandos tienen una expresión que está asociada, que incorpora un x sub i. Entonces, factorizo x sub i de estos dos
sumandos, me quedaría x sub i factor de y sub i menos y promedio. Y ahora, ¿qué viene después? Los siguientes términos que me faltan son estos dos, entonces vamos a operar con esos dos términos. ¿Qué tengo en esa expresión? Tengo una constante dentro de esa sumatoria que es x promedio por sumatoria de y sub i, y tengo más sumatoria de x promedio por y promedio. Según lo que hemos estudiado en los ejemplos anteriores, si x promedio y y promedio son variables sobre las que hemos definido el promedio aritmético, nosotros de ahí sabemos que y promedio es 1 sobre n por la sumatoria de y sub i. Y sabemos por la misma razón que n por y promedio lo podemos escribir como la sumatoria de y sub i. Por esa razón, entonces nosotros vamos a reescribir esta última expresión, que sería x promedio por n por y promedio, que lo podemos reorganizar y escribirlo como n por x promedio por y promedio, más esta última expresión que es el resultado de multiplicar x promedio por y promedio, que son constantes, y estoy haciendo sumatoria de una multiplicación de constantes desde 1 hasta n, lo que hace que sea igual a n veces esa multiplicación de escalares de constantes. Por supuesto que tenemos acá, que ustedes pueden visualizar rápidamente, aquí tengo un n, x promedio, y promedio restando y otro que está positivo, se van, con lo que esa expresión que he desarrollado aquí arriba se puede reescribir como sumatoria de x sub i por y sub i menos y promedio. Es decir, hemos demostrado que esta expresión es igual a esta expresión. Es lo que acabamos de demostrar. Entonces vamos a hacer la siguiente demostración. Vamos a mostrar que este término de acá es igual al segundo que aparece en la igualdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nuevamente, desarrollamos esta multiplicación y llegamos a la expresión haciendo unas sencillas operaciones. Entonces, al igual que lo hicimos en el caso anterior, desarrollamos este producto que está aquí. Voy a ponerlo mejor en negro. Sumatoria de x sub i por y sub i menos x sub i por y promedio menos x promedio por y sub i más x promedio por y promedio. Y distribuyo el operador sumatoria en cada uno de esos sumandos. Entonces, sumatoria del primero menos sumatoria del segundo menos sumatoria del tercero más sumatoria del cuarto término que aparece allí. Listo. Así como factorizamos x sub i, podemos también buscar los términos que incluyen y sub i. En este caso voy a operar con estos dos términos, el primero y el tercero. Entonces estoy haciendo el camino largo para que ustedes lo puedan ver más claramente. Así como yo puedo distribuir el operador sumatoria, también puedo usarlo para organizar un poco las expresiones y reagrupar. Esta expresión sería el primer sumando, sumatoria de x sub i por y sub i menos x promedio por y sub i menos el segundo término que aparece arriba, sumatoria de x sub i por y promedio, más sumatoria de x promedio por y promedio. De esta expresión, de esta segunda expresión, tengo por aquí y sub i, tengo por aquí y sub i, entonces puedo factorizar dentro de la sumatoria ese y sub i. Sumatoria de y sub i por x sub i menos x promedio. Recuerden que
Todas estas sumatorias van desde igual 1 hasta n, solamente que por simplicidad no lo escribo en el tablero. Y sigo operando con los otros términos. Tengo por aquí sumatoria de x sub i por y promedio. Si y promedio es una constante, puedes salir de la sumatoria, me quedaría y promedio por sumatoria de x sub i, más sumatoria de dos constantes, x promedio por y promedio, desde igual 1 hasta n, pues n x promedio por y promedio. Como hemos estudiado y definimos en la ocasión anterior, x promedio es el promedio aritmético de x o el resultado de hacer esta operación sencilla, sumar todos los valores de x y dividir en el número de observaciones en la muestra. Eso es x promedio. De allí concluimos y utilizamos esta sencilla igualdad para operar, que nos dice que la sumatoria de x sub i yo la puedo reexpresar como n por x promedio. Por esa razón voy a usar eso acá. Entonces voy a tener aquí que n por x promedio me reemplaza esa sumatoria de x sub i, con lo que esa expresión segunda sería esta, que si la organizo de una mejor manera sería menos n x promedio por y promedio más n x promedio por y promedio. Uno positivo y uno negativo se van, con lo que la expresión me queda igual a esta, que es justamente la que quería demostrar. ¿Listo? Entonces hemos hecho la demostración del segundo término. Vamos a mostrar que es igual a esta expresión final. Entonces, nuevamente, hagamos el mismo ejercicio de distribuir esta sumatoria. Ya voy a hacer la multiplicación y al mismo tiempo a distribuir el operador sumatorio, porque ya lo hemos hecho con anterioridad, entonces me salto un pequeño paso. Entonces, sumatoria de x sub i por y promedio menos sumatoria de x promedio por y sub i más sumatoria de x promedio por y promedio. Y voy a operar con la información que tenemos. Pero aquí no quiero hacer reagrupaciones, simplemente quiero desarrollar lo que aparece dentro de las sumatorias. De la primera sumatoria, que puedo decir que voy a factorizar, voy a sacar esa constante, que sería y promedio por sumatoria de x sub i. En el tercer sumando voy a hacer lo mismo, sacaré x promedio como una constante por la sumatoria de y sub i. Y el último término, como es una sumatoria de constantes, voy a hacer n x promedio por y promedio. De las expresiones anteriores, de los ejercicios anteriores, sé que puedo escribir esto como n por x promedio. Entonces, n por x promedio por y promedio. Y sé que puedo escribir esto como n por y promedio. Entonces voy a escribir n por x promedio por y promedio. Y la última expresión es n por x promedio por y promedio. Esta que está sumando con esta que está restando se anulan y la expresión final que obtengo es sumatoria de x sub i por y sub i menos n x promedio por y promedio. Es decir, demostramos que esa expresión de la izquierda se puede escribir como esta expresión de la derecha también. ¿Listo? Espero que esto sea de utilidad para que vean cómo de diferentes formas podemos escribir una expresión que utilizamos mucho en estadística cuando hacemos, por ejemplo, covarianzas. Cuando queremos expresar la covarianza de x y y, hacemos esta operación y dividimos en n-1 si es una covarianza muestral la que tenemos que calcular, o en n si es una poblacional. Simplemente son distintas formas de hacer esta expresión y espero que les sirva cómo hemos aplicado aquí los conceptos y las propiedades de la sumatoria. Todas las diapositivas están disponibles para que las puedan seguir consultando. Que estén muy bien.